Aparte, el gap ya es como, ya se perdió ese gap, ¿no? Sí. O sea, antes era como, o sea, veías a un Tony Hawk y no, o sea, él podía hacer una gira por todo el mundo y no había nadie ni cercano a lo que está haciendo ese güey. Ahorita ves los clips de los pros, que obviamente es otro nivel, tiene otra cosa, ¿no? Pero ves a los morros en los skateparks ahorita haciendo eso, los mismos trucos, dices, el gap ya no es tan grande, ¿no? O sea, esas generaciones que dices de skaters de los que mencionamos ahorita, esa primera ola, o segunda ola, como la queremos ver, creo que después hubo otra, no sé, haber sido Danny Way, Guy Mariano, Colin McKay, etcétera, etcétera. Ya de esas oleajes ya no va a haber tantos, porque ya no, o sea, que el Naya fue de los, o sea, como este tipo, siento que ya, porque los gaps se van cerrando, porque las posibilidades y es que ya son muy palpables. El Lance Mountain por ahí en un video vi que dice algo así como, cuando a nosotros nos tocó esos trucos, que alguien hiciera eso iba a durar un chingo, iba a durar. Y ahora ves un truco perrísimo, le das scroll, el que sigue está más perro. Y el que sigue está más perro. Y ya valió verga, güey. Te mandé hace poco un clip, no me acuerdo, ¿cómo se llama este skater francés que patina para Plan B? El que hace los hard flips. Te mandé por el clip porque está increíble lo que hace, está con una plaza y hace, no sé, como un hard flip así increíble, pero lo que se lo mandé no fue por el truco, le dije, güey, si sacas que nadie aplaude, güey. Nadie hace, o sea, wow, o sea, es como, todos sentados como, a huevo. Ok, es como, güey, ¿de qué estás? O sea, estás viendo como, magia, güey, o sea, estás viendo un pedo increíble. Pues esto es mejor que un gol de Messi, güey. Sí, güey. Y todos así como... técnicamente hablando. Es como, le digo, está cabrón el truco, le digo, pero lo que se me hace raro es cómo nadie se hypea, güey, de ver esto, güey. En mis tiempos, alguien bajaba 3 stairs y era como, güey, no mames, te abrazabas y, o sea, era como... Pues muy raro. Eso lo vimos cuando Tony Hawk también, ¿no? Cayó un 900 o un 1080 que fue, güey, todo el mundo loco en un eso. Y ahora lo cae un morro. Sí. O sea, es un truco más de su... No, ya hicieron 1080. Sí. Fue la primera vez y todo el mundo diciendo, güey, esto es imposible que alguien lo repita. Y ahora hay morrillos en las Olimpiadas que forma parte de su calentamiento. Ahí, ¿no? Oye, quiero abrir la caja de los truenos, que es el skatepunk, la música y cómo se ha vinculado un poco a esto. Yo he querido hacer tres apartados, ¿no? La música de los 80, los 90 y la de ahora, le he hecho un cajón un poco más grande, de cómo nos llegaba la música, ¿no? La primera de los 80s, principios de los 90s, llegaba por las revistas, los VHS, las trampeabais como podíais. Luego llegó por Epitaph y Fast Records. Claro. Al final eran las dos grandes exponentes de banda. Y luego nos llegó a través de, en los 2000, de videojuegos, de la cultura pop, de mismos anuncios, ¿no? De la tele, ¿no? Entonces... Vamos a hacer 3 cajoncitos y hablemos primero de lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo lo he llamado la época trasher, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La música llegaba y daba igual que fuera Suicidal Tendencies, que Sepultura, que Led Zeppelin, toda la música valía si entraba en un vídeo, ¿no? Si entraba en una coreografía. ¿Cómo visteis esa época? Había mucha más música diferente, ¿no? Lo hemos hablado antes, ¿no? Era más agresiva, ¿no? Era como más agresiva. Más corazón. Sí, era más agresiva, creo. Que lo decía hace rato, creo que representaba mucho la forma en que se patinaba, ¿no? Que era menos pulcra, ¿no? O sea, obviamente siempre hubo estilos bonitos, ¿no? De patinar, tanto en street como en rampas, ¿no? Pues, no sé, Chris Miller y cosas así que son de estilos pulcros y angelicales, si lo quiero decir, pero en realidad era como, todo era como pues sí, como muy duro, ¿no? Entonces la música representaba eso, ese hardcore era hardcore punk, que se denominaba skate punk o skate rock en su momento, que eran todas estas bandas que mencionas, pues Suicidal Tendencies, Minor Threat, ¿quién más? JFA, el vibe de los 80s, güey, así. 80s, sí. Como Cochino, como... Youth Brigade, pues era como el Youth Crew, también que era como ligado como a todo eso. Y era, también siento que empezó mucho, como decías, se empezaron a formar bandas para esto. Los videos la música que traen muchos los videos eran bandas que no conocías si no veías los videos. Sí. Estos mismos chavos, lo que decimos, güey, como esa rebeldía de güey, esto hacemos... A eso tiene que sonar, dale, güey. Dale, ¿no? Como muy y al final ya se hizo muy universal.
No, hubo videos de Transworld que usaban una banda ahí de Tijuana, Los Norte. Ok. Que usaban un chingo de rolas de esos güeyes. Ya 90, bueno, eso... Ya, ajá, o sea, ya hablo ya finales de los 90. Yo creo que en 80, 2000. sí, y no hablando de México, eran ellos compartiendo el en vivo, güey, ¿no? Sí. La experiencia viva de estar ahí en un garage y después el bowl y después la party. Yo creo que en 90 es cuando ya empieza a haber material, ¿no? Discos físicos, cómo más fácil, cómo empiezan a llegar los cassettes, cómo se mueve de Estados Unidos para acá. Porque en los 90 es cuando nos empiezan a llegar ya realmente videos donde ya hay un soundtrack, donde podías ver ahí pues, quién estaba, güey, o los CDs y ver quién agradecían. Y de ahí es como nosotros conocimos, güey, la mayoría de la música, ¿no? ¿Quién es eso, güey? Ver una Thrasher. Yo le preguntaba cuando tenía mis primeros videos de Powell, ahí no me decían, veía quién era, güey. Yo le preguntaba a mi compa, güey, ¿tú sabes qué es esto? Y a un amigo me decía, no, pues a lo mejor es Nuclear Assault o a lo mejor es tal y pues pásalo, güey. Cuando empiezan McRad fue como la primera rola esta que pues son ellos, güey, haciendo música para los videos de Powell Peralta. Pero es una parte muy icónica que es de Public Domain. Public Domain, sale Ray Barbie, Chet Thomas. Goy Mariano. ¿Sí es Goy Mariano ahí? Sí. Y sale con esta canción que se llama The Weakness, de McRad, que si ustedes la buscan, ese es como el sinónimo de skate punk, pero ni siquiera es como, bueno, sí es punk, pero tiene como este vibe y la parte en general más melódico. Sí, pero la parte esa, o sea, como esa parte de skate, o sea, la música es, o sea, la música, o sea, pones esa parte y lo primero que quieres es salirte a patinar. Aparte son como que es algo que creo que a mí me ligaba mucho, como ver a los que eran como de mi edad, ¿no? O sea, el Goy Mariano, Chet Thomas, que son como que eran los morritos del team, ¿no? Entonces, ese era como un gran soundtrack, ¿no? Esa banda. Y luego damos el paso a los 90s, ¿no? Que son el Epitaph y Fat Records, que a mediados de los 90 lo revientan Offspring y por otro lado lo revienta también Green Day, y la gente empieza a descubrir de otra manera a esos Bad Religion, a esos NoFX que llevaban un montón de tiempo sacando discos, empiezan a rescatarlos y empieza, como conocemos hoy, el skate punk, que supongo que es cuando también en México empiezan a aparecer esas primeras bandas vinculadas a todo el movimiento ya de por sí una banda de skate punk, ¿no? Donde decías tú que a lo mejor División no era de por sí una banda de skate punk, pero viene de esos orígenes comunes que hicisteis escuchando las bandas que ya también me llegaron a mí en Madrid, nos llegaron a todo el mundo, porque eran las grandes disqueras independientes, ¿no? Banda de División. Rolas de División. La verdad es de que en el caso de División, nosotros siendo de Matamoros, empezamos a tener como este contacto con skate. O sea, mi raza era como, me contaba con amigos de Bronzeville, Texas, que es del otro lado del río, o sea, en Texas. Esos güeyes, al ir a la prepa de allá en Estados Unidos, esos güeyes ya traían material, me pasaban cassettes Descendants, Face to Face, NoFX, como todo esto. Entonces ya empezábamos como a escuchar eso. Y cuando hicimos la banda, nosotros lo que queríamos en su momento era como hacer una banda que tuviera ese sonido, porque a nuestro conocimiento no había en español una banda que tocara así. Entonces lo hicimos y después nos mudamos a Monterrey, y en Monterrey vimos que ya había, o sea, que también empezaba también a ver como esta inquietud de ese sonido en las bandas, ¿no? Años después, en el 98, Jordi y yo, Gula y División, nos conocimos porque tocamos en un festival que se llamaba Días de Colectividad, que es un festival prácticamente de punk, o sea, punk anarquista, punk cross, pero punk rudo, digamos, ¿no? Hardcore, crudos. Y las únicas dos bandas que tocábamos, melódico, que tocamos ahí, era Gula y División. No nos conocíamos, tocamos nosotros, y los únicos que se acercaron al escenario casi fueron los Gula. Nosotros ya tocábamos en Monterrey, pero apenas empezábamos como a darnos a conocer. Se acercaron, cotorreamos, ¿qué pedo? Me dijo, porque nosotros llevábamos amplis, ¿no? Porque eran un festival tan punk que no había, era una batería con un bombo, un tom, el banco era una caja de leche ahí, ¿no? Unos canastos de leche. Entonces me dice, qué chido, ¿me prestas tu ampli? Y lo, sí, güey, dale. Y ya los vimos, y nosotros, ok. Estos güeyes también tocan melódico, de que no, pues somos del DF, ¿no?
de que, ¿qué pedo? No, pues ¿dónde se van a quedar? No, pues vamos a ver dónde, que no, vénganse a la casa, güey. Y de ahí se fueron y ahí empezamos nuestra amistad en el 98 y en diciembre nos invitaron a tocar a la Alicia. Entonces, gracias a eso, gracias a esas bandas, a ese movimiento, nuestras bandas o nuestro inicio en la música se dio, güey. Pero, definitivamente lo que hablábamos hace un rato, por la facha, güey. O sea, nos identificamos porque era, güey, puro pinche punk, güey, puro punketo. Estos güeyes andan como más escatos. Como más escatos. Una cosa era entonces punk era, y otra. era sentirte que ahí sí podías acercarte y platicarle y la verga. Entonces, como esa imagen de lo que siempre hablamos. Ese güey trae Vans, ¿no? Ajá. O sea, en ese tiempo no había tiendas Vans en las plazas comerciales, güey. Tú veías a alguien con Vans y era como, este güey los mandó pedir, güey. O sea, ¿de dónde los sacó? Era como trip. Es que el hecho de que no hubiera redes sociales te obligaba a acercarte a la gente y decirle, ¿qué onda? Oye, ¿nos hacemos amigos? Sí. O... Yo creo que acá en nuestro caso, por ser de feños, había más fayuca, güey. Había más como que llegaban a la revista, llegaba el pedo. Y siempre tuvimos amigos que viajaban y que entonces traían... Entonces, bueno, tuvimos en específico un amigo, el Panqué, que fue un compa que siempre conseguía todo lo nuevo. O sea, ya estábamos obsesionados con Fat Records y Epitaph y así, pero no es que tuviéramos los discos. Y este compa, quién sabe cómo Pues diablos le un skate hacía. nómada que siempre vivió en mi casa en Monterrey. Skate nómada. Meses. Él llegó por el skate a mi vida, ¿no? Por el patín en zona de Cuapa, pero él siempre fue un vago que traía cassettes y siempre los compartía y siempre los quemaba. Que cambiaba sudaderas. Siempre cambiaba la todo. de los Mucha Ataris música por la de... punk rockera, güey, o así llegó por él y llegó porque pues venía de varios lados. Después empezó a ver, ahí en Pericuapa ya había puestos especializados, estaban los puestos de metal y había un puesto que tenía una sección, un apartado de un cajón de punk rock. Y ahí es como que muchos de los del sur era eso, güey, o en lo más verde, los bazares en donde había discos. Muchas veces salía un CD y de ahí se corría, o sea, se quemaban todos, o sea, de repente... A mí me acuerdo que me llegó cuando estaba ya en la universidad, en primer año de universidad, tenía un programa de radio y pedíamos discos y nos mandaron de las disqueras muchos y nos llegó el de Randy, el primero de Randy, lo pasamos aquí, creo que todo ese cassette se corrió así por todos lados. Yo no sé si en otros estilos de música la gente estaba tan obsesionado con encontrar como nosotros Fat Records y Epitaph, pero, güey, los tenías que conseguir, había una obsesión por eso y todos se los quemaban, todos nos los pasábamos, no había tantas... tiendas donde poder conseguir así material, güey. Sí. ¿Y qué bandas son mexicanas, sobre todo, las que más destacaréis de los 90? O sea, las bandas que sí que ayudaron a que el skate también se moviera. Esa relación bandas, ¿cuál serían las más grandes? ¿Mexicanas? Sí. Pues yo creo que Gula es una de ellas. Gula, Desarmador. Nosotros estuvimos... Llamas. Diario en Llamas en Guadalajara, Baisami en Tijuana. O sea, como en que esa época noventera estaba... En la frontera de Tijuana, los Baisami, estos güeyes más del norte. Ustedes del centro. Sí, en Guadalajara. Por todos lados había, porque finalmente nos hicimos amigos, güey. Era, ¿quién toca allá de Morelia? ¿Quién toca allá? Entonces, todo el mundo era pues, güey, como un virus. Sí, definitivamente de los 90 sus bandas fueron las representativas. Si querías ir a tocar, si ellos quieren ir a tocar a Monterrey, teníamos que alguien de nosotros, de nuestras bandas de allá, armarnos la tocada y viceversa. O si quieres ir a Morelia, tienes que hablarle a tal. O si querías ir a San Luis, o si querías ir a Tijuana, hablarle a los Baisami, ante los Alex. O sea, como que era como una escena per se, donde ya empezó a haber como una proactividad dentro de ella, ¿no? El que no tocaba... armaba shows, y el que no armaba shows tenía un fanzine, y el que no tenía el fanzine vendía discos, y si no tenía los discos eran discos quemados, piratas, vendía playeras, ya de bandas, pero hechas de aquí, pues porque no te las podías traer. O sea, como que ya empezaba a ver como el DIY de cosas, ¿no? Y creo que eso ayudó a que pudiéramos como recorrer el país de alguna forma, ¿no? Pero sí, o sea, había... Gula era una... Nosotros estuvimos muy ligados. Ahorita estaba cotorreando aquí con el compa. En Monterrey había un video, el primer video de skate probablemente, que se llama Studio Monitor. Sí. Y División en ese tiempo, que era como el 2001, 2002, en gran parte se nos dimos a conocer como underground, porque el video ese, ellos son amigos nuestros y iban a las fiestas y grababan
como los toquines. Y hay una parte, creo que es la sección de slam, ¿no? De los slam, de las caídas. Puse una división con clips de división. Sí. Y la canción de Betty Boop sale ahí. Entonces, esa canción como que dio vuelta como a muchos lados. Y eso de repente te invitaban a tocar a cierto concurso en Tampico, cierto concurso en tal lado. Sí. O venías aquí, de repente te decían en Guadalajara, oye, estamos aquí porque tenemos un show. Y de repente te decían, oye, mañana va a tocar no sé quién. O hay un concurso de skate, quieren tocar. No lo hacías por dinero, era como estoy aquí, güey, más cotorreo, más, no, güey, claro, güey, vamos, o sea, querías tocar, o sea, ni siquiera preguntabas si te van a pagar, si hay equipos, si hay nada, es como, hay chance, ahí estoy, güey. Para nosotros era muy emocionante porque cuando los skaters como que dicen, bueno, por este compa Panque que movió mucho los cassettes entre la comunidad de skater, los skaters sabían que había un Gula y un Big Spin y un División, y lo traían en sus mochilas, lo traían en sus Walkman, o sea, se volvió el soundtrack de la pandilla de DF, Guadalajara, de varias ciudades, y no nos conocían, pero ya tenían ahí los discos. Entonces, cada que había un evento de skate, si se podía, estaría chingón que tocaran estos güeyes o que hubiera ese vibrón, ¿no? de punk rock. Y así nos empezó a pasar, o sea, los concursos de Vale Skate, y éramos los únicos morritos aquí que tocábamos punk rock, y a los skaters querían eso, güey, ¿no? Porque a veces, de las primeras que nos invitaron, pasaba que tocaba Los Acapulco, otras bandas que a lo mejor no necesariamente eran punk rock, pero por algo los invitaban a concursos. Pero la banda quería ver punk rock. Y ahí salieron, guitarra. Salieron un montón de bandas. A ver, cagadero. Salieron un montón de bandas y la banda skater como que nos acogió como la banda de a los skaters. De hecho, nosotros con otra banda, con Conspiración Alfa 5, también tocamos en un concurso de aquí, güey. Simón, sí, aquí ¿dónde fue ese? Fue como un gimnasio. De los de Julio. Pues no me acuerdo, pero tocamos así como arriba, me acuerdo que de una pirámide. Ahí tocamos también nosotros. Y nosotros con botines, con botas, tratando de subir la pinche pirámide esa, tratando de subir los amplis, güey. No, pues no. Es que también estáis hablando de un mundo en el que antes era muy colaborativo todo. O sea, tú ibas a una ciudad, había una banda relativamente de tu mismo estatus, por así decirlo, y era un mundo en el que la gente se echaba la mano, y crecer en Tijuana era gracias a la banda que había en Tijuana, crecer en DF... Entonces, pues querer tocar chido con ellos, como querer patinar conciertos, compillas, ¿no? Queremos tocar con los güeyes de Morelia, queremos tocar con ellos. Era la misma actitud llevada a las guitarras en vez del skate, ¿no? Luego pasa una cosa, que llegan los 2000 y ahí la música y el skate se pone raro, para mi gusto. O sea, aparecen bandas más... La tendencia se vuelve un poco más pop, bandas como Sun 41, Blink-182, los New Found Glory... Ahí todo se vuelve un poco más tibio, a mi manera de ver, y el mundo del skate se empieza a separar un poco de eso, ¿no? Y hay un boom también, porque aparece el Tony Hawk, por ejemplo. Claro. Que eso lleva el skate a los morrillos de los videojuegos, y es una dimensión totalmente parecida, porque vendía tanto como el FIFA, por ejemplo, que era el videojuego más vendido, ¿no? Entonces, de repente, Tony Hawk se vuelve el capo del skate, es la figura, la voz más autorizada, y hay una banda sonora de esa época. Llegan los Millencolin, se meten bandas pues que a lo mejor estaban un poco más enterradas, pero son esos videojuegos las que las sacan. Si tú oyes el primer soundtrack de Tony Hawk, puro punk rock. Es puro punk rock. Goldfinger, Kennedys, Millencolin, Goldfinger, Adolescents. Suicidal Tendencies también sale con Psycho Visions. ¿Sí? Hay muchas bandas que realmente son las que llevamos hablando todo el rato, pero se la meten en la PlayStation a los morrillos más morrillos. Y ahí tanto la música como el skate se vuelve mainstream. Es una revolución. De hecho, yo no he visto el Tony Hawk 20 o en cuál va, güey. Sí. ¿Quién sabe en qué pinche Tony Hawk van? Y ya no he escuchado el soundtrack, pero no creo que pongan pop. Ya está. No. Operón. Siguen poniendo alternativo. Sí, ¿no? O sea, huevo tiene que tener guitarras, bajo y batería. Pero sí, como siento que, o sea, antes del Tony Hawk se separó un poco, ¿no? O sea, cuando se volvió como el pop punk muy pop y muy mainstream, creo que ahí se separó un poco como el skate, de eso, ¿no? Que viene aunque el hip hop. Aunque las bandas se vestían skate, usaban audio y cosas así, la música creo que no se relacionaba tanto como... Se diversificó mucho, ¿no? Entró mucho el hip hop. Que hubiera que el internet ya te diera la posibilidad, siento que los morrillos ya agarraron de... Pues ya fue cuando Chad Muska y toda esta onda del hip hop y así. Está bien, güey, ¿sabes? Porque se abrió muy cabrón el contexto. Es que ahora ya te digo que hasta boleros van, o sea... Sí, no, y además apareció la figura del skater como rockstar, hemos hablado antes de Alba, pero Tony Hawk
era era la figura, ¿no? Era como el Messi o el Cristiano Ronaldo. Incluso hay skaters que se pasan al lado de rockstars o popstars, como Van Marguera con Jackass. Empiezan a aparecer como mucha cultura pop vinculada a la MTV, a todo este tipo de cosas, y todo se pone realmente loco. Todo a través de la MTV se pone muy loco, y la música, el skate empieza... Ya no es que la gente se subiera a un skate, es que lo jugaba en la Play. Sí. Entonces como que todo se vuelve muy mainstream, ¿no? Como que abandona... Como que toma mucho protagonismo, ¿no? O sea, Jackass era prácticamente las partes de Van Marguera que tenían sus... Sí. Van Marguera tenía gran parte de sus partes era hacer estas bobadas. Sí, y después, pues, si ves el elenco de Jackass, pues prácticamente son skaters todos, ¿no? Se vuelve mainstream todo eso, como dices, Tony Hawk se vuelve mainstream. Creo que son épocas que siempre los ha habido, pero... Pero ahí las marcas, como que entran durísimo las marcas al juego, ¿no? Al juego de la música y del punk rock y de los medios y de comercializar con skateboarding, ¿no? Y de la mano aparecen los primeros festivales en los que el skate y el punk son los protagonistas. Por ejemplo, el Vans Warped, ¿no? Que es como un poco una cultura que llevaba ya todo en paquete. Podía ser skater y ir a ver música, podía ser músico y ir a ver skates. Lástima, ¿no? Que desaparecieron. Ya acaban de ya lo van a hacer otra vez, ¿no? Ah, ¿neta? Lo acaban de hacer otra vez. ¿O este año? El pasado. Creo que son nomás como 3, 4 ciudades. No sé qué tan... Pero Gringolandia. Yo tuve oportunidad de ir unas 2, 3 veces en 90s, no me acuerdo si 2000. Me tocaron como 2, 3 también. Y yo dije, sí, era una experiencia muy chingona. Para ese momento, sí, para ese momento era... de hecho, la primera vez que fui, la segunda, me tomé una foto con Matt Hensley ahí, que no sé dónde quedó esa pinche foto, mi amigo, el que la tomó, ya no tengo años de no verlo, pero no sé. Pero él andaba ahí como caminando porque él iba tocando con Flogging Molly. Matt Hensley toca bien, cabrón. El acordeonista Flogging Molly, pero yo... Estábamos ahí, de repente lo vi caminando, o sea, nadie lo conocía y era como de... ¿Matt Hensley? De que, güey, eres tú, y de que no, sí, estuve platicando, me tomé una foto, no sé, mi amigo, si siga teniendo esa foto, no creo, pero pasaba eso, era como una mezcla de pues, ¿cómo se es? Como de un subterráneo, de alguna manera, ¿no? Gente, güey, sentías todo, era un festival de tu gente. Me tocó ver también, a la par en ese momento, a Deftones con... Bad Religion, que en ese tiempo era como, porque al principio acuérdate que era como puro punk y después ya empezaron a meter cosas y era como se empezó, sí, era y era como esta mezcolanza, pero era, no sé, estaba muy chingón porque era un festival que se acababa a las 5 de la tarde, o sea, empezaba a las 10 de la mañana y se acababa a las 5 de la tarde, era súper, todas las edades, y era familiar, tenía muchas actividades, creo que, o sea, como que tenía todo lo chido de un festival que por alguna razón no sé, me imagino que debe haber quebrado porque era muy caro mover una gira de ese tamaño por todo Estados Unidos. Sí. Pero sí, va a regresar este año, no sé qué tan apegado al concepto original sea, ¿no?